Hola, buen día, buenas tardes o buenas noches a la parte del mundo que corresponda. Bueno, soy Raúl Antesana, creador de la iridología psicosomática, el método ANSAR. Y mi lema es vea su vida, su ser, sus conflictos, sus traumas, sus enfermedades a través de los ojos. Ahí abajo tiene mi dirección, ¿ya? Del Instituto Boliviano de Yoga y mi email también, donde pueden escribir y preguntar lo que deseen. También quiero invitarles a leer el libro Iridología Psicosomática. Este libro va a ser un obsequio a las personas que participen del curso. Es un libro con fotografías a todo color, tiene 554 páginas y mm, trata la iridología psicosomática de la A a la Z. Entonces, ustedes pueden encontrar aquí en este libro una información completa de lo que es el método ANSAR y, lógicamente, en el curso que voy a dar, todo este libro va a ser estudiado minuciosamente. Hoy nos toca avanzar los colores del iris. Generalmente, en la interpretación iridológica, los colores no tienen mucha importancia, a no ser que haya una pérdida del color, una disminución del color. Y esa disminución del color se debe a muchos factores. Pueden ser la presencia de anillos nerviosos, de inflamaciones, de pérdida de tono, debilidad en el organismo, etcétera. Hay una cantidad enorme de motivos por los cuales el iris puede perder su color original. Entonces, hay iris, por ejemplo, verdes, como en el caso del mío, que está a la derecha, este, este iris que voy a señalar, que tiene una pérdida de color hacia el celeste. En realidad mis ojos son verdes, pero tienen esa pérdida de color debido a que durante muchísimo tiempo he sufrido de dolores musculares y he pensado que tenía neuritis, fibromialgia, inflamación de los nervios. Y ese blanco que se ve ahí es justamente esa inflamación de los nervios. Entonces, con el tiempo descubrí que no tenía fibromialgia, que tenía borreliosis. La borreliosis es una enfermedad provocada por la espiroqueta de la borrelia, de la picadura de la garrapata. Y gracias a este problema yo pude descubrir muchísimas cosas de la borrelia, de la enfermedad de Lyme. Y me doy cuenta ahora a través de la iridología que muchas personas sufren del sistema inmunológico, de una inmunodeficiencia gracias a la borrelia, o también de problemas circulatorios por la borrelia, o de problemas osteomusculares, principalmente de las fibras musculares, por causa de la borrelia. Problemas de circulación sanguínea, alergias, inflamación de las arterias y venas, eh, problemas cardíacos, etcétera, gracias a la borrelia. Entonces, ahora, cuando hago una iridología y veo signos que pueden coincidir, por ejemplo, sistema linfático más sistema inmunológico más osteomuscular, entonces ya se me despierta el foquito de la duda si realmente esta persona tiene una enfermedad base o tiene una pseudoenfermedad provocada por la borrelia, ¿no? Entonces, nuestras propias enfermedades nos enseñan, son grandes maestros
y nos permiten un aprendizaje directo y en vivo. De esa manera, a través del tiempo, conseguí hacer tratamiento para la borrelia y aquellos dolores musculares que estaban rotulados como fibromialgia comenzaron a desaparecer. Y como toda enfermedad, no desaparecen las secuelas, porque cada órgano, cada sistema que es tocado por una enfermedad, produce, de cualquier manera va a producir una degeneración celular. Y eso también tenemos que verlo en el iris, ¿no? Por ejemplo, si vemos en el sistema osteomuscular la presencia de inflamación, de una laguna, luego una cripta, luego una señal degenerativa, crónica o degenerativa, etcétera, etcétera. Entonces vamos a poder entender cómo ha sido el curso de la enfermedad y cuánto tiempo esa persona lleva enferma. Porque cada signo más o menos tiene entre 3 a 4 años de proceso enfermante. Entonces, así podemos llegar a concluir de que en el tiempo, en el espacio-tiempo de una señal, desde una inflamación hasta una señal crónica degenerativa, ha pasado 10, 20 años, etcétera, ¿cierto? A más de la cronología que Daniel Olorrito nos enseñó acerca de el proceso enfermante, ¿no? Es un aporte también de cómo interpretar las señales del iris en el transcurso del tiempo, cómo van cambiando en el iris. Algunos iridólogos afirman de que las señales no cambian, que nacemos con esas señales y morimos con esas señales. Pues no es así. Ignacio Pexeli vio que después de que el búho se rompió la patita apareció una señal y después de que se sanó la señal desapareció, pero dejó una marquita. Y eso nos muestra de que hay un proceso de aparición, sanación y desaparición de la señal. Por lo tanto, en nuestra vida vamos a tener situaciones que aparecen y desaparecen, señales que van a aparecer en un momento y van a desaparecer posteriormente. Eso se puede ver, por ejemplo, lo he podido ver en mi familia, en mis hijos, en un proceso de tratamiento y sanación de sus enfermedades, cómo han ido desapareciendo algunas señales y otras se han quedado ahí, posiblemente por genética, por epigenética, etcétera, ¿cierto? Entonces, eso es en cuanto a los colores del iris, ¿no? Entonces podemos ver aquí en esta señal, por ejemplo, ¿ya? Anillos nerviosos que han modificado el color del iris avellana, ¿sí? Aquí tenemos algunas señales como de azúcar, que son señales de diabetes. Entonces, también modifican y oscurecen el iris. Aquí vemos en la costra escamosa también un oscurecimiento del borde ciliar. Y en cambio, al otro lado lo tenemos más claro. Y así, en este otro también, un hematogénico que tiene anillos nerviosos y en la parte central que corresponde al área del estómago tenemos un oscurecimiento y alrededor tenemos un halo gris, ¿ya? Que nos está mostrando la presencia de colesterol o de el anillo de arco senil. Entonces, todo eso para nosotros a primera vista nos va a indicar qué es lo que ha pasado con este iris. De los colores vamos a pasar a las constituciones iridológicas. Y las constituciones iridológicas nos van a dar a qué tipo de iris pertenece la persona. Y por otro lado, esa constitución iridológica en la iridología psicosomática nos va
marcar determinadas tendencias emocionales y determinadas tendencias psicológicas. Entonces aquí tenemos la linfática, se llama linfática porque tiene un rosario linfático alrededor, ¿ya? Y generalmente a este tipo de constitución pertenecen los iris azules y verdes, ¿cierto? Celestes, azules y verdes, ¿ok? Aquí tenemos una linfática ferrosa, es decir, sigue siendo linfática, pero tiene en el área del collarete y del intestino y del sistema nervioso, tiene una mancha anaranjada que es producto de ferritina, de la secreción de ferritina, ¿cierto? También tiene rosario linfático, tiene lo mismo que el linfático, ¿ya? Aquí tenemos el neurogénico, o sea, nervioso, que tiene problemas en el sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo y sistema nervioso periférico. El hidrogenoide, que tiene problemas generalmente de los riñones y tiene también toxinas que se van acumulando en su cuerpo. Generalmente vamos a ver en los iris azules, verdes, grises, este tipo de iris. El hematogénico, ya que son generalmente problemas de sangre, de circulación, etcétera. El mixto biliar, que tiene problemas de hígado, vesícula, y corresponde también tanto al neurogénico como al linfático, o bien puede ser una mezcla del hematogénico con el linfático. Pero por eso se llama mixto biliar, porque puede tomar de cualquiera de ellos una parte. Y en este caso, por ejemplo, tomamos del neurogénico los anillos nerviosos, ¿cierto? ¿Ya? El tetánico larvado, que es una persona que ha pasado, ultrapasado el estrés y ahora está en un distrés tremendo. El ácido úrico, que nos va a mostrar un color gris claro y mucha acumulación de flema y de toxinas en el cuerpo, porque no desintoxica bien. Volviendo aquí, entonces, en cada iris vamos a ir estudiando la parte psicológica, el sistema de traumas, conflictos, tendencias psicológicas, tendencias emocionales que cada uno de ellos tiene. Ahora no lo voy a tocar porque es largo, y tenemos que ir viéndolo uno por uno, ¿no? Porque algunos son parecidos, se repiten muchas cosas, y otros son completamente diferentes. Por lo tanto, cada uno de estos iris tiene un trasfondo psicológico, tiene un trasfondo emocional y tiene un trasfondo psicosomático. Y hay una manera específica en que estos iris o estas personas manifiestan sus enfermedades. Entonces, esa tipología ya está clasificada en la iridología psicosomática en el método ANSA. ¿Ok? Luego viene la densidad iridiana. Esto es muy interesante porque no solamente vemos el color del iris, que nos va a dar una idea de qué enfermedades están haciendo que se pierda el color, el tono original del iris. Y aquí tenemos la densidad, quiere decir la textura que vamos a ver en el estroma, que vamos a ver en todo el iris. Entonces aquí tenemos una textura lisa, ¿sí? Aquí tenemos una textura estriada, tenemos líneas, ¿eh? Como si el iris fuera una tela y se estuviera desflecando, deshilachando, ¿cierto? Luego tenemos la presencia de pequeñas señales que son puntos, criptas,
criptas, varias criptas en una sola, etcétera. Luego aquí tenemos la presencia de lagunas, ¿sí? Del tejido que se socava, del tejido que se gasta y va entrando hacia lo profundo del iris, como si alguien estuviera cavando un poco de tierra y haciendo huecos, ¿no? Esta es la constitución. Luego tenemos una constitución de grandes lagunas, de grandes inflamaciones y manifestaciones con señales internas. Cada una de estas señales también hay que estudiarlas. A veces tenemos lagunas con criptas internas o laguna con cripta aledaña, laguna con dos criptas y así, ¿cierto? Y luego tenemos la señal de hipotónicas, donde los órganos ya no están funcionando, que presentan eh, señales en panal, es decir, van manifestando en grandes lagunas que forman como un panal. Ahora, dentro de la iridología raíz, también todos estos iris tienen una interpretación, ¿cierto? Entonces, la densidad nos está señalando el proceso enfermante de la persona que va de aquí hasta llegar a la hipotonía total, donde el organismo ya no funciona. Entonces, tenemos enfermedades crónicas y enfermedades degenerativas, y de la enfermedad degenerativa a no funcionar completamente. Entonces, vamos a ver diferentes iris, solo los voy a mostrar para ver cómo las señales van apareciendo. Entonces, primero vamos a estudiar la pupila, luego la orla pupilar interna o la OPI, luego el área del estómago, luego el área del intestino, ¿sí? Y el área del collarete, que es el sistema simpático. El parasimpático lo vamos a estudiar en la orla pupilar interna. Luego vamos a ver el área de los órganos y glándulas, y después las otras partes del cuerpo. Entonces, haciendo los círculos, vamos a ir interpretando cada una de estas señales que van a ir apareciendo. Cada una de estas señales se va a ver en el mapa a qué órgano corresponde y qué es lo que nos está diciendo, ¿no? Entonces, una señal de inflamación nos está diciendo que algo está iniciando, y una laguna nos está diciendo que algo ya se ha complicado, una cripta nos está diciendo que aquello ha ido más complicado, que se está degenerando, y aquí ya vamos a ver las señales degenerativas, ¿no? Todas ellas, una mezcla de todo, aparentemente no podemos definir exactamente qué es, pero cuando sacamos la fotografía y lo agrandamos en el iris y vamos específicamente a la señal, vamos a ver que dentro de ella hay otras señales más que nos van a llevar a la interpretación adecuada de eso, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, que el tejido se está deshilachando en este iris hidrogenoide, y en este otro iris el tejido se está socavando, está haciéndose huecos ahí adentro. El tejido está esponjoso, ha perdido su textura y tiene huecos hacia adentro. Por otro lado, también tiene manchas que nos están mostrando el proceso tóxico de estas enfermedades. ¿Ok? Aquí vemos la densidad de nuevo, ¿ya? En un iris hematogénico. Entonces vemos una densidad, un tejido suave como un paño liso. Luego tenemos inflamaciones, modificaciones, luego tenemos un poco de huecos o señales que nos están mostrando que la inflamación es mayor, que el proceso se va complicando. Luego tenemos las señales en hueco y luego tenemos las señales degenerativas. Aquí tenemos una densidad iridiana en iris linfáticos, hidrogenoides. Aquí está más o menos sano,
¿no? Vamos a ver aquí algunas señales, aquí también otras señales, aquí alguna modificación del color, aquí una pérdida del tono, de la textura del estroma. Y aquí vemos también una densidad mucho más, más suelta. Los tejidos están más sueltos, aquí hay fibras más, con más profundidad y aquí ya están formándose los huecos o las señales iridianas que conocemos como lagunas, criptas, lesión crónica y lesión degenerativa. Bueno, aquí, hasta aquí llegamos. Espero que esta pequeña introducción les haya motivado para ir queriendo tomar el curso. Así que los espero en la próxima, en el próximo adelanto. Muchas gracias.